Oremos. Padre Celestial, tú que vives y moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos ante ti, Padre, porque nos regalas este santo sábado para poder disfrutar de tu presencia. Padre, hacemos ver el reclamo de tu promesa, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, allí te encuentras tú. Es por eso que pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Solamente Él es el que nos puede instruir, el que nos puede guiar y hacer entender la voluntad que tienes tú hoy en día para cada uno de nosotros. Señor mi Dios, de manera muy especial en esta mañana te queremos pedir por la madre de nuestro hermano Mario, Gina Jaramillo, que se encuentra mal de salud, Padre, que tú puedas poner tu mano ahí, pero sobre todo que se haga tu voluntad sobre aquella persona, Señor. De igual manera, te queremos pedir la bendición sobre los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído con gran gozo, para que pueda servir el avance de tu obra, mi Señor, pues estamos seguros de que tu venida está cada vez más cerca y que necesitamos predicar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Padre. Señor, acompáñanos en este culto divino y que seas tú nuestro Maestro. En el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Muy bien, rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 16, versículo 13. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en este versículo. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que ha de venir. ¿Cierto? ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, ¿cierto? Es por esto que esta mañana les invito a mis hermanos a inclinar otra vez su rostro para que me acompañen en oración y pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, como acabamos de leer en tu palabra, queremos hacer el reclamo de tu Espíritu Santo, mi Señor, en nuestras vidas. Padre, como dice ahí, Él nos guiará a toda verdad. En este mundo, Padre, en la que la mentira abunda en todo lado, necesitamos conocer cuál es tu verdad. ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en estos tiempos finales? Vemos, Padre, todo lo que está sucediendo, sin embargo nuestro corazón sigue como de piedra, sigue, Padre, sin poder abrir sus ojos, Padre, y ver que tu venida está cada vez más cerca. Es por eso que en esta mañana te queremos pedir que todo nuestro yo quede oculto en usted, mi Señor, y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe y nos instruya, Padre. Se lo pedimos en el nombre de su hermano Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, todos saben lo que está sucediendo alrededor del mundo, ¿cierto? Bueno, Australia quemándose completamente, ¿cierto? Puerto Rico con sus terremotos, ¿verdad? Y no solamente es que es Puerto Rico, sino que es en distintas partes del mundo. Y estas son señales de que Cristo cada vez está más cerca, ¿cierto? Ahora la pregunta es, nosotros como pueblo adventista del séptimo día, pueblo remanente, pueblo que es de Dios, ¿cómo estamos actuando ante estas situaciones? ¿Estamos preparados para decir, Cristo viene? ¿Estamos preparados para recibirle con los brazos abiertos? ¿O todavía nos falta? Bueno, es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en el versículo que leyó nuestro hermano, Apocalipsis 11:1. Cuando lo tengan pueden decir amén para que no vaya muy rápido y se queden atrasados, ¿ya? Amén. Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 11:1? Y me fue dado una caña semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué dice que le dio el ángel? Una vara. Pero sobre todo le da esta vara para que mida ¿qué? Muy bien.
¿Será que nosotros podemos medir el templo de Dios? ¿Será que podemos medir con las medidas humanas? No, de ninguna manera, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué es lo que hace referencia a este ángel que le dio esta vara y a lo que va a medir Juan, ¿no? Anteriormente en Ezequiel capítulo 40, vamos a ver la Biblia, ya Dios nos dejó unas instrucciones. Ezequiel 40, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Nos dio algunas instrucciones de lo que hubiese pasado con esta vara, ¿no? Dice, estamos ahí, Ezequiel 40, versículos 2 y 3. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había como la estructura de una ciudad en el sur. Y me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. ¿Vemos o no vemos la similitud de Ezequiel 40 con Apocalipsis 11? ¿Cierto? Es prácticamente similar. Ahora, aquí nos habla de un varón, ¿cierto? Pero en Apocalipsis, ¿quién es el que da esta caña? Vamos a leer en Apocalipsis 11, ¿ya? Y me fue dado una caña semejante a una vara, ¿cierto? Si ustedes en algunas versiones de la Biblia, en Apocalipsis 11, uno comienza entonces, no sé si algunos tienen esa versión, significa que es continuación de ¿qué capítulo? Del capítulo 10, ¿verdad? Y en el capítulo 10, ¿quién es el que da el mensaje? Un ángel, ¿cierto? Ahora, en Apocalipsis 10, un ángel. En Ezequiel 40, un hombre. Ahora, ¿quién será este hombre? ¿Quién creen que sea este hombre? Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Vamos a Daniel 10, 5 y 6. ¿Estamos ahí? ¿Ven? Dice, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. ¿Cierto? Entonces, ¿es o no es la misma descripción de que da en Apocalipsis 10? Sí, ¿cierto? Similar. Ahora, para entender un poquito más, vamos a Apocalipsis 1 del 13 al 17, para que quede bien claro quién era este hombre, ¿ya? Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 17. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Y dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante a latón fino, ardientes como un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra, ¿qué? 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿cierto? Entonces, en los 3 versículos que hemos leído, ¿vemos o no vemos las mismas características en todos estos hombres, ¿cierto? Ahora, en Apocalipsis 1 dice, he aquí uno parecido al Hijo del Hombre, ¿cierto? Y me gusta que en el versículo 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. En otras palabras, yo soy ¿qué? El alfa y el omega. ¿Y quién dice yo soy el alfa y el omega? Apocalipsis 1.8. Vamos a leer en Apocalipsis 1.8. ¿Estamos ahí? Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, está claro que el mensaje que está recibiendo Juan aquí, aquel hombre, aquel ángel que le da la vara para que mide el templo, ¿es quién? Es el mismo Jesús. Por ende, es un mensaje que viene de Jesús. Vamos a leer la primera diapositiva. Vamos a leer la primera cita que está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. El ángel poderoso que instruyó a Juan
era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Es decir, ¿este mensaje es o no es para el tiempo del fin? Sí, ¿cierto? Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra, y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará ¿qué? A todo el mundo y a las iglesias que no reciban el amor a la verdad. Pero el ángel poderoso exige ¿qué? Atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Muy bien. Ahora que ya sabemos quién es este hombre, vamos a seguir con la siguiente parte del versículo de Apocalipsis 11. Regresemos a Apocalipsis 11, por favor. ¿Estamos ahí? Me fue dado una caña semejante a una vara, ¿cierto? Y le dijo, mide. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa medir para ustedes? A ver, Yarden, ¿para ti qué es medir? ¿Ya, Benja? ¿Para ti qué es medir? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Cuando nosotros compramos una refri, ¿cierto? O una cocina, supongamos, que la compramos, ¿verdad? Y nosotros tenemos el huequito que está ahí atrás, ¿verdad? ¿Qué hacemos primero? Comparamos, ¿cierto? Es decir, medimos, pero comparamos en sí si el objeto, es decir, si el hueco entra la cocina. En otras intenciones es comparar, ¿ya? Ahora, dice que nosotros debemos comparar el templo, medir el templo, ¿con qué? Con una caña, ¿verdad? ¿Para qué será que es esta caña? ¿Qué creen que sea esta caña semejante a una vara? ¿Qué dice, mami? Vamos a leer en Eclesiastés 12, 13 y 14. Porque dice que esta caña es con la que mide el templo, ¿cierto? Es decir, esta caña es con la que se compara al templo de Dios. Vamos a leer en Eclesiastés 12, 13 y 14. Amén. La palabra del Señor dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Muy bien. Mis hermanos, la única y absoluta regla mediante la cual se pueden medir las acciones humanas, ¿cuál es? La ley de Dios. ¿Necesita ser qué? Una ley santa, pura y buena. Una ley que no tenga ¿qué? Mancha de pecado, ¿cierto? Y como dice Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Al momento que dice, este es el todo del hombre, ¿qué abarca? Todo. Es una totalidad. Entonces la totalidad para lo que nosotros vivimos, para lo que nosotros estamos aquí, ¿es para qué? Para guardar los mandamientos de Dios y temer su nombre, ¿cierto? Ahora, vamos a ver en 1 de Juan 2, 4 y 5. 1 de Juan, capítulo 2, 4 y 5. ¿Qué dice? El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cierto? ¿Cómo sabemos que nosotros nos encontramos en Cristo Jesús? Porque guardamos los mandamientos de Dios. ¿Cierto? Muchas veces nosotros
queremos ponernos nuestra propia ley y quizás ponemos y decimos, nosotros conocemos a Dios, ¿verdad? Pero en este caso, Juan, ¿qué les dice? El que dice, yo lo conozco. El que pone su propia norma para seguir a Dios, dice, el tal es que mentiroso. Porque la norma verdadera por la cual debe ser regida su vida es, ¿por qué? Los mandamientos de Dios. Vamos a leer en Isaías 8:20, creo que es a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque ¿qué? No les ha maldecido. Entonces, mis hermanos, la caña semejante a una vara de medir con la cual Juan se le ordenó medir al templo es ¿qué? La ley de Dios, sus mandamientos, su palabra, ¿verdad? Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dice el espíritu de profecía en las señales de los tiempos, el 24 de septiembre de 1896. Hoy muchos erigen una norma ¿qué? Propia, pensando ganar el cielo aun cuando descuidan de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Que existen muchas personas que hacen su ¿qué? ¿Qué es hacer sus propias normas? El hacer sus gustos, el seguir su propia voluntad, más no la voluntad del Dios, el hacer sus propios planes, ¿cierto? Dice, hoy muchos erigen una norma propia, pensando ganar el cielo. Pero ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado de hacer nuestra propia norma? Descuidan de hacer la voluntad de Dios. Los tales están ¿qué? Edificando sobre la arena. Son solo oidores. Nuestra salvación costó la vida del Hijo de Dios. Y Dios demanda de nosotros que edifiquemos nuestros caracteres sobre un fundamento que soportará la prueba del juicio. Mis hermanos, aquellas personas que hacen su propia voluntad, aquellas personas que hacen sus propios planes en esta tierra, ¿será que podrán soportar el día del juicio? ¿Será que podrán soportar la prueba? ¿Será que el día en que se dicte la ley dominical podremos pasar? De ninguna manera, ¿cierto? Dice, para que quede un poquito más claro, la palabra caña, y esto, bueno, me confirma, ¿no? La palabra caña es ¿qué? Canna, en griego, y de allí proviene la palabra en inglés, canon, que significa ¿qué? Regla, una ley, una norma, u orden de doctrina o disciplina. La palabra canon es usada en el mundo religioso como la regla o autoridad para el cristianismo, ¿sí? Entonces es para ver el significado de la palabra caña, ¿ya? Entonces queda claro, ¿no? La caña, la ley de Dios. Vamos con la siguiente parte del versículo. Porque dice, levántate. ¿Por qué será que dice levántate? La hermana Liz dice porque está sentado. ¿Será porque realmente estaba sentado? Que dice levántate, ¿cierto? Despierta, ¿verdad? Apocalipsis 10, vamos a leerlo específicamente el versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué profecía está dando aquí? Al momento en que dice el tiempo no será más. ¿A qué época, a qué tiempo hace referencia? A ver, Benja. ¿A la culminación de qué? El hermano Calitos ya lo dijo, de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, nos ubica en qué tiempo? En 1844, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó en 1844? ¿Qué pasó? Pasó el gran chasco, ¿cierto? Ahora vamos a leer un poquito más del espíritu de profecía para entenderlo un poquito más, ¿ya? Dice, la luz especial que se le dio a Juan expresada en los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. ¿Esto en qué época fue? Ajá, muy bien. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía de ser necesariamente probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían de ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica.
Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá el advenimiento de nuestro Señor. ¿Sí? Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, después de este lapso que ahora abarca desde 1842, ¿a dónde? A 1844. ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo caso a las referencias que nos da el hermano Huay, ¿qué pasa? ¿En qué época nos señala esto? ¿El tiempo no será más? 1844. Ahora vamos al versículo que dice el 9. Y dice, y fui al ángel y le dijo, dame el librito. Y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿A qué hace referencia esto? Al chasco, ¿cierto? Vamos a leer la siguiente cita. Quienes amen sinceramente a Jesús pueden comprender la emoción de los que entonces esperaban con intensísimo anhelo la venida de su Salvador. ¿Quiénes más pueden entender esto? Quienes amen sinceramente a Jesús. Pueden entender cómo los hermanos en 1844 se sentían, ¿verdad? Estaba cerca el día en que se los guardaba. Poco faltaba para que llegase el momento en que esperábamos ir a su encuentro. Con solemne calma nos aproximamos a la hora señalada. Los verdaderos creyentes permanecían en apacible comunión con Dios, símbolo de la paz que esperaba disfrutar en la hermosa vida venidera. Nadie de cuantos experimentaron esta esperanza confiada podrá olvidar jamás aquellas dulces horas de espera. Ellos estaban esperando en el Señor en 1844, que ya venía. Para ellos era ¿qué? Dulce, ¿cierto? Igual o no igual que el librito, ¿verdad? Dice, el expectante pueblo de Dios se acercaba a la hora en que ansiosamente esperaba que su gozo quedase completo con el advenimiento del Salvador. Pero tampoco esta vez vino Jesús cuando se lo esperaba. Amarguísimo desengaño sobrecogió a la pequeña Grey, ¿verdad? Entonces, están las dos partes, ¿cierto? Está la dulzura con la que esperaban, pero después, ¿qué pasó? Una amargura, ¿verdad? Un chasco. Sobrecogió a la pequeña Grey, que había tenido una fe tan firme y esperanzas tan altas. No obstante, nos sorprendimos de sentirnos libres en el Señor y poderosamente sostenidos por su gracia, ¿verdad? Esto se encuentra en notas biográficas, la página 67 y 68. Entonces, mis hermanos, ¿a qué hace referencia el versículo 9 cuando dice que come el libro? Al gran chasco, ¿no? Que ellos esperaban con dulzura la venida del Señor, pero al final, ¿qué pasó? ¿Vino? No vino. Entonces, cuando uno se chasquea, ¿cómo está? Decepcionado, cabizbajo, en pocas palabras, ¿está por qué? Por los suelos, ¿verdad? Por eso el ángel, ¿qué le dice? Levántate. Y ahí se cumple lo que Isaías 61 dice. Vamos a abrir la palabra de Dios. Isaías 61. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué? Tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Mis hermanos, esto nos confirma que este mensaje que estamos leyendo aquí es específicamente ¿para qué pueblo? Para el pueblo adventista del séptimo día, que está ¿en qué? En los últimos tiempos, ¿verdad? Porque como leímos en la cita, la misma experiencia que pasaba en la época de hermano Juan, va a pasar ¿qué? Ahora, ¿cierto? Ahora, en medio de este chasco, el Señor dice, levántate, que yo haré resplandecer su rostro, yo haré resplandecer mi carácter sobre ti. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Yo hubo chasco. ¿Quién estaba cruzando por una granjita y vio que de verdad no se equivocaron en las fechas, sino en qué? ¿Quién era? Hiram Edson, ¿cierto? Entonces ahí se nos dio ¿qué doctrina? La doctrina
del santuario terrenal. Muy bien, si está claro hasta ahí, ¿verdad? ¿No hay alguna pregunta? Porque este es un estudio, no podemos participar todos, no significa que solo yo hablo y hablo y hablo. Vamos con la siguiente parte. Una vez que le pide que se levante, ¿qué le dice? Mide el templo, ¿cierto? Ahora, ¿qué será medir? Bueno, ya vimos que era comparar, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos templos hay? Supuestamente. Bueno, no supuestamente, realmente lo que dice la Biblia. 3 templos. El templo celestial, que está en los cielos. El templo que le fue dado a quién? A Moisés, que es réplica de lo que está en los cielos. Y el templo del cuerpo del Espíritu Santo. Ahora, al momento que dice, mide el templo, ¿a qué templo hace referencia? Al celestial. Ahora, ¿será que podemos medir el celestial, mis hermanos? ¿Por qué no? Vamos a leer en Hebreos 8 del 1 al 2. ¿Qué dice en Hebreos 8 del 1 al 2? A ver, mi hermanito Byron, ayúdeme, por favor. 8, 1 y 2. Amén. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. En el versículo 5. Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Muy bien, entonces, ¿será que nosotros podemos medir el templo celestial? A nosotros coger como base de referencia el templo que fue dado a Moisés, ¿no es igual que la réplica que está en el cielo? Entonces, ¿tenemos o no tenemos dirección para poder medir el templo? Sí, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué fue dado el santuario terrenal? ¿Cuál es el propósito del santuario terrenal? Ya, pero va más allá de que Dios quería morar con su pueblo. Muy bien. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo. ¿Qué es el santuario celestial? El centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan ¿de qué? De la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. En otras palabras, mis hermanos, ¿para qué fue dado el templo entonces terrenal? Para que nosotros comprendamos que el plan de salvación, el plan de redención, ¿y qué se muestra en el santuario terrenal? ¿Cómo nuestros pecados son qué? Son perdonados. ¿Cómo nosotros podemos obtener qué? La santificación, la salvación. Y finalmente, ¿cómo el pecado va a ser exterminado de este mundo? ¿Es así o no es así? Muy bien. Entonces, en otras palabras, Dios dio el santuario celestial, el santuario terrenal, para que nosotros entendamos cómo vamos a ser salvos. Eso no es así, ¿cierto? Ahora, para entender un poquito más, vamos a Ezequiel, capítulo 40, porque aquí está la base para entender lo de Apocalipsis 11. 44 vamos a leer. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, pues para que yo te las mostrare, eres traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Mis queridos hermanos, ¿qué dice? Pon tu corazón a todas las cosas que yo te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Mis hermanos, todos en esta mañana hemos sido traídos aquí para que el Señor nos muestre cuál es su plan para con nosotros, ¿cierto?
Vamos a leer ahora, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a leer de Ezequiel capítulo 40 a Ezequiel capítulo 48, nos habla acerca de esto, de estas varas, de cómo se medía el templo y todo aquello. Imagínense, si habla solamente 8 capítulos acerca de un tema, ¿ustedes no creen que es importante? ¿Cierto? Pero no es que vamos a leer los 8 capítulos hoy en esta mañana, nos vamos a centrar en el capítulo 43 específicamente. Ezequiel 43 del 1 al 12. Mi hermanito Byron, por favor. Amén. Luego me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba hacia el oriente. Y me alzó el espíritu, y me metió en el atrio de adentro, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí a uno que me hablaba desde la casa, y el varón estaba junto a mí. Y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque al poner ellos su umbral junto a mi umbral, y su poste junto a mi poste, y solo una pared entre ellos y yo, así han contaminado mi santo nombre con las abominaciones que han hecho. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora que echen lejos de mí su fornicación y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa y su diseño, y las salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo adelante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Hasta ahí no, un momento, por favor. Muy bien, no, entonces ya vemos más despuesito. Muy bien, entonces aquí está o no está hablando de un templo. Sí, está hablando de un templo, ¿cierto? Porque dice que moraba el Señor ahí, también dice que tenían sus lugares santos, sus lugares santísimos, y también dice, ¿qué pasaba? ¿Qué hizo el pueblo en este momento? Fornicó. En otras palabras, ¿qué? Se alejó de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿cuál era la ley de la casa, según estos versículos? ¿Cuál era la ley de este templo? El versículo 12. ¿Qué dice? Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor. ¿Será qué? ¿Cuál era la ley de la casa entonces? ¿Había qué? Santidad. O sea, si la ley de la casa era la santidad, ¿será que un hombre que no es santo puede entrar en ella? De ninguna manera, ¿cierto? Ahora vamos a leer en Hebreos 12:14, porque ¿qué dice? Hebreos 12:14, un versículo muy conocido. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en esta casa, en este templo que está dando específicamente Ezequiel, es que la santidad. Si usted no tiene santidad, ¿podrá ver al Padre que está ahí adentro? De ninguna manera. Ahora, su trono, ¿cómo es su trono? Vamos a leer en Salmos 47:8, ¿no? ¿Qué dice Salmos 47:8? La palabra del Señor dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios sobre su santo trono. Muy bien, ¿cómo es su trono? Santo. Capítulo 48, versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo. Muy bien, entonces
específicamente y aclarado que el Señor es completamente santo, donde Él mora hay santidad, y cualquiera que no esté con santidad no puede ver al Señor, ¿cierto? La santidad es una palabra muy grande, y para mí específicamente todavía estamos lejos de alcanzar esa santidad. Ahora, quizás muchos piensan que se comienza por la santidad, ¿verdad? Pero la santidad, ¿qué es? El resultado final de una vida llena de consagración al Señor. Es decir, la santidad ya es ¿qué? El tope, el resultado final, ¿verdad? Ahora, ¿cómo será que nosotros podemos llegar a esta santidad? ¿Cuál será el camino para llegar a esta santidad? En los versículos que acabamos de leer, el Señor ya nos dejó cómo podemos llegar a esta santidad. Vamos a leer en Ezequiel 43, 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa y su diseño, y sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Muy bien, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros poder entender las medidas de este templo? ¿Qué dice ahí? Avergonzarse, ¿cierto? Ahora, ¿qué será avergonzarse? Arrepentirse. Ahora, ¿cuántos necesitaban avergonzarse en ese entonces de lo que estábamos leyendo en el pueblo de Israel? ¿Y será que se avergonzaron? ¿Qué creen? Vamos a leer en Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Hay alguna persona buena en el pueblo en esta época? No, todos son engañadores. Ahora en Romanos 3:23, un versículo muy conocido, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que se salve? Absolutamente no, según los versículos, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Jeremías 6:15 vamos a leer. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Que dice, ni siquiera nos hemos ¿qué? Ruborizado. Es decir, cuando nosotros hacemos algo mal, ni siquiera nos ruborizamos, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, muchos pensamos, pero ¿hasta qué es este mensaje de solamente condenación? Pero como vimos anteriormente, cuando nosotros ponemos nuestro yo por adelante, ponemos nuestros propios planes, hacemos nuestra voluntad y creemos que estamos siguiendo al Señor, estamos como el pueblo de Israel y necesitamos primeramente ¿qué? Avergonzarnos de todo lo malo que hemos hecho. Ahora quizás dicen, pero no pasa nada, yo vengo los sábados, yo diezmo, yo no hago mal a nadie, pero estoy bien. Pero vamos a ver personas que pensaban que estaban bien, pero ante los ojos del Señor, como dice, su justicia era ¿qué? Trapos de inmundicia. Vamos a ver Marcos 10 del 17 al 21. Y pienso que es el centro de lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 21. Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendráis tesoros en el cielo, y ven y toma tu cruz y sígueme. Muy bien, entonces aquí, resumiendo a nuestros tiempos, un joven adventista de cuna, ¿sabía la ley de Dios? Sí, sabía cabalmente la ley de Dios.
Ahora, ¿este joven tenía de qué avergonzarse, mis hermanos? Aparentemente, no. Pero con el ojo escrutador del Señor, dice, anda, vende todo lo que tienes y dale a la causa del Señor. Y ¡pum! El pero que él tenía. ¿Dónde se encontraba su yo? En sus posesiones, ¿verdad? En el dinero. Aparentemente, ante los ojos de los hermanos, quizás no tenía nada de qué avergonzarse, pero adelante del Señor sí tenemos de qué avergonzarnos. Muchas cosas que quizás los hermanos no conocen. Y bueno, de hecho, justamente estaba escuchando una prédica acerca de esto, y el pastor da un ejemplo claro, ¿no? Dice, muchos se conforman con venir acá y dar el diezmo nada más. Y muchas veces incluso dan el 5% más de ofrenda o el 10% más de ofrenda. Pero resulta que ganan más de eso y al final del año se van a un crucero por toda España. ¿Cierto? ¿Tienen de qué avergonzarse ellos? ¿Qué creen, mis hermanos? Aparentemente, no. ¿Qué leímos? La venida del Señor está cada vez más cerca. Y si doliera que la venida del Señor está cada vez más cerca, y yo gastándome mi dinero ¿en qué? En complacerme a mí mismo. ¿Vemos o no vemos que sí tenemos cositas de qué avergonzarnos? ¿Cierto? Cuando al joven rico le coge y le dice, anda, vende todo. ¿El qué pasó? Se puso triste, ¿verdad? Porque su corazón ¿en dónde se encontraba? En el dinero, en la plata. ¿Cierto? Ahora esto referente a la plata. Pero mis hermanos, ¿y lo referente a nuestros dones? ¿Estamos o no estamos entregando todos nuestros dones a Dios? ¿Estamos haciendo todo lo que sea posible para poder dar el mensaje de la pronta venida del Señor Jesús? ¿Estamos utilizando todos nuestros dones para dar a conocer a los demás que Cristo viene? Que todas estas señales son cada vez más fuertes y que si de ellos no se arrepienten se van a perder. Bueno, hay otros ejemplos, ¿no? Ananías y Zafira, ¿qué hizo? Mintieron, ¿cierto? Aparentemente, nosotros nos hubiéramos quedado locos que ellos vendieron su casa y le dieron a la obra del Señor. Pero ¿realmente ellos tenían de qué avergonzarse? Sí. Ahora, mis hermanos, en Santiago 4:17, como les decíamos en las muchachas, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Ahora, mis hermanos, ¿será que cada uno de nosotros tenemos cosas de que avergonzarnos? Ojo que no es de que yo les estoy criticando, ni nada por el estilo, sino que el Señor en esta mañana nos está diciendo que todavía tenemos cosas de que deshacernos, específicamente del yo, mis hermanos. Dice, si se avergonzaren de todo lo que ha hecho. Ahora, ¿será que los padres tienen de qué avergonzarse? ¿Qué creen, mis hermanos? ¿Será que los padres tienen de qué avergonzarse? Vamos a leer en Lucas 1:76 y vamos a ver la historia del hijo de Zacarías. ¿Quién fue el hijo de Zacarías? Juan el Bautista. Lucas 1:76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Mis hermanos, ¿cuál era la voluntad de Zacarías con su hijo? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál era la voluntad de Zacarías para con su hijo? Que vaya delante de ¿quién? De la presencia del Señor. Pero sobre todo, ¿qué? Preparar sus caminos. ¿Cierto? Ahora, ¿será que Zacarías le instruyó a su hijo a que sea abogado? ¿A que sea contador? ¿A que sea ingeniero? ¿Para qué estaba instruyendo Zacarías a su hijo? Para que sea profeta del Altísimo, mis hermanos. Y con eso no quiero decir que todas esas profesiones sean malas, ¿no? Siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros inculcamos a nuestros hijos el yo, la supremacía sobre los demás, ¿está o no está mal? ¿Tenemos o no tenemos de qué avergonzarnos? ¿Cierto? Dice, y ahí está el espíritu de profecía en la conducción del niño, página 17.1, dice,
En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. ¿Dónde? ¿En el colegio? ¿En la universidad? En el hogar. Allí con sus padres como maestros. ¿Quiénes son los maestros, Dianita? Deben aprender lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Los padres estamos preparando a nuestros hijos para ser profetas del Altísimo, que vayan adelante del Señor, que preparen el camino para la segunda venida. Lecciones que han de guiarlo a través de la vida. ¿Lecciones de qué? Respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Queridos hermanos, bueno, en este caso estamos para los padres, ¿no? Y los que vamos a ser padres. ¿Será que si nosotros no educamos a nuestros hijos y ellos no aprenden a obedecernos, será que pueden obedecer al Señor? De ninguna manera. Y esto es una cadena, mis hermanos. Si nosotros, como padres, no estamos obedeciendo al Señor, ¿será que nuestros hijos van a obedecer al Señor? De ninguna manera. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si ejercen de la debida manera llegan a ser un poder abarcante para la verdadera justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Imagínense, si nosotros no educamos bien al bebé que está por nacer ahorita, ¿qué dice que va a hacer Satanás? Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuáles son nuestros instrumentos? ¿Acaso no estamos dando a un niño de 3 años la tablet, el celular, el teléfono, la televisión, el internet? ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Eso es para ver profundamente, mis hermanos. Porque quizás dice, yo no mato, yo no robo, yo guardo el sábado, pero ¿tenemos cosas de qué avergonzarnos? Sí. Instruya. No diga, dice la profeta del Señor. ¿Qué es instruir? ¿Cuál es la diferencia en instruir y no decir? Dar el ejemplo, ¿cierto? A los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Muchos padres y madres parecen pensar que se alimentan y visten a sus pequeños y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Entonces muchos de nosotros nos jactamos y decimos, yo voy a trabajar duro porque quiero darle lo mejor a nuestro hijo. ¿Qué es darle lo mejor a nuestro hijo? Darle lo mejor a lo que decía ahí, criarlo en los principios y en los preceptos del Señor, enseñar el dominio propio, la obediencia, ¿verdad? Eso es darle lo mejor. ¿Eso es qué? La verdadera educación, como hablábamos en la escuela sabática, educar al niño tanto física como mental como espiritualmente. No es que yo le dé la mejor educación mundanal, no es que yo les meta en los mejores colegios, ¿cierto? No es que yo les dé los mejores celulares o les vista de la mejor ropa, ¿verdad? Están demasiado ocupados ¿con qué? Los padres, los negocios o el placer, para hacer que la educación de sus hijos sea el objeto de estudio de sus vidas. No procuran educarlos para que empleen sus talentos para honra de su Redentor. Salomón dijo, di al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, sino que dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, mis hermanos, en esta parte, ¿el mensaje para quién? Para los padres. ¿Tenemos de qué avergonzarnos? Sí. Ahora, los jóvenes, ¿será que tienen de qué avergonzarnos, mis hermanos? ¿Sí? También, ¿cierto? Los jóvenes varoncitos, ¿qué hacen con las jóvenes de hoy día? ¿Cierto? ¿Acaso la hermana Juan no condena que nosotros como jóvenes estemos jugando con el corazón de las mujeres? ¿Y les es pecado? Bueno, ahora no solamente los varoncitos, sino también que ¿quién? Las mujeres, ¿verdad? ¿Qué clase de música estamos escuchando nosotros como jóvenes? ¿Cómo estamos alimentando nuestro yo? ¿Verdad? Y por lo general, el problema de los jóvenes
que siempre queremos hacer mejor que otros, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice en Young Instructor? Queridos jóvenes, ¿tenéis vuestras lámparas despabiladas y encendidas? Esa es la pregunta que el hermano Juega hace. Yarden, ¿tenemos nuestra lámpara encendida? Liad, Adi, Miroslava, ¿tenemos nuestra lámpara encendida? Muy bien. Ahora, entonces mis hermanos, ¿hemos o no hemos entendido hasta este momento que tenemos de qué avergonzarnos? Sí, ¿verdad? Tenemos mucho de qué avergonzarnos. Ahora, hasta ahorita solo hemos visto cosas malas, pero ¿será que de las cosas buenas también tenemos que avergonzarnos? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son las cosas buenas? Y les voy a poner de esta manera. La reforma pro salud, la vestimenta, la música, bueno. ¿Será que tenemos de qué avergonzarnos de eso? Aquí dicen porque no se la practica. Mis hermanos, cuando nosotros solamente practicamos la reforma pro salud, cuando practicamos la vestimenta, solamente porque el hermanito lo hace, y para que no me miren mal a mí, y solamente por la complacencia del yo, ¿creen que está bien? ¿Será que tenemos entonces de qué avergonzarnos? Entonces también tenemos de qué avergonzarnos de las cosas aparentemente que están bien, ¿cierto? De hecho, están bien la reforma pro salud, pero si no la hacemos con el propósito de agradar al Señor y solamente con el propósito de agradar al hombre, ¿será que está bien? Muy bien. Vamos a leer la diapositiva que dice: el Señor nos ordena que despojemos nuestro corazón del egoísmo. ¿Qué dice que el Señor nos ordena? Quitar completamente el egoísmo. ¿El egoísmo qué es? ¿La complacencia de qué? Del yo, ¿cierto? ¿Qué es la raíz del enajenamiento? Él anhela derramar sobre nosotros su Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino por el renunciamiento. ¿Cómo nosotros podemos limpiar el camino? ¿Qué dice ahí? Limpiemos el camino, ¿por qué? Por el renunciamiento. ¿Qué es el renunciar? ¿Será una cosa sí y otra cosa no? Absolutamente todo. Cuando entreguemos, ¿qué dice? El yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Esto es duro, mis hermanos. Imagínense, cuando nosotros entregamos el yo al Señor, nuestros ojos, ¿qué dice? Y entonces de ahí podremos ver la piedra de tropiezo que hemos sido para otros. Entonces, ¿tenemos de qué avergonzarnos? Sí. Ahora, ¿cómo será que dejamos estas cosas y estamos en el camino del Señor? ¿Será que Enoc tenía de qué avergonzarse? ¿Qué creen? ¿Tenía de qué avergonzarse Enoc? ¿Qué dicen? Hay algunos hermanos que dicen sí, otros que dicen no. ¿Cuál era la ley de la casa? ¿Se acuerdan que leímos? ¿Cuál era la ley de la casa? La santidad, ¿cierto? Entonces, si la ley de la casa era la santidad, ¿será que no podría entrar allá sin tener santidad? Nadie verá a Dios, ¿cierto? Y en Génesis, ¿qué dice? ¿Cómo fue Enoc? Ahora, ¿cómo es ese caminar de Enoc entonces, de esos 300 años? ¿Renunció al yo? Sí. ¿A quién puso en primer lugar? A Dios, ¿cierto? Entonces, dice, vamos a leer en Génesis 5, 21, 24 mejor. Vivió Enoc 65 años y vivió Enoc, 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, una vez que engendró a Matusalén, ¿cierto? ¿Cuántos años más vivió Enoc en la tierra? Es decir, 300 años, ¿no? Porque a los 65 tiene a Matusalén.
Y dice que vivió más después, 300 años, ¿cierto? Hasta que ya se dejó de tener rastros sobre él, por así decir. Es decir, que él vivió 300 años caminando, ¿verdad? En santidad. 300 años en que los vecinos le veían que no era, ¿qué? Diferente. 300 años en que los vecinos le iban a hacer una conversa que no era de acuerdo a los ojos del Señor, y él no, ni por enterado se iba. 300 años en el que quizás, ahora comparándole con nosotros, le daban una carnecita a los vecinos por un evento, y él no, gracias. 300 años de conversaciones santas, 300 años de conversaciones con los vecinos que les decían, mira, el Señor te ama, cada vez está más cerca. Ese es el ejemplo más claro del caminar con el Señor. ¿Sí? Entonces, él no tuvo de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque caminó con el Señor, ¿cierto? Tuvo comunión íntima con Él. Primero, esta comunión íntima le produjo tener santidad. Como dijimos al principio, la santidad es el resultado final de una consagración íntima con el Señor. Dice, la senda del cielo es demasiado, ¿qué? Estrecha, para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas. Demasiado angosta para el juego de la ambición egoísta. Demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del ocio. A Cristo le tocó la labor, la paciencia, la abnegación, el reproche, la pobreza y la oposición de los pecadores. Lo mismo debe tocarnos a nosotros, si alguna vez hemos de entrar en el paraíso de Dios. ¿Cuál es entonces la senda para entrar al reino de los cielos? Estrecha. ¿Está llena de qué? De abnegación, reproche, pobreza y la oposición de los pecadores. Es por eso que nosotros debemos decir como David dijo, Salmos 139, 23 y 24. Vamos a leer Salmos 139, 23 y 34. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuál es nuestra oración entonces? Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en él camino de ¿qué? Perversidad. Y ve si hay en él de qué yo tengo de qué avergonzarme, ¿cierto? Y guíame hacia el camino recto. Dice, con la referencia a medir el templo, mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está ¿qué? Midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está ¿qué? Midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo. Así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. ¿Será que, mis hermanos, nosotros queremos un libro en el cual tengamos que avergonzarnos? ¿O un libro en el que esté lleno de santidad? Esta es la obra que se lleva a cabo. Medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. ¿No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos de ¿qué? Del Dios viviente. ¿Estamos o no estamos siendo medidos entonces? Mis hermanos, haciendo caso a la alusión que leímos de que la ley de la casa es la santidad, nos damos cuenta de cuánto nos falta para poder alcanzar.
¿Cuánto nos falta para poder alcanzar la salvación? ¿Cierto? Pero como dice ahí, no. El Señor es bueno. Y nos da esta reprensión para que abramos nuestros ojos y entendamos qué es lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. ¿Él quiere que nos perdamos? De ninguna manera. Él quiere la salvación de cada uno de nosotros. Es por eso que esta mañana nos ha mandado este mensaje. Y este mensaje no solamente es de crítica o de condena, sino de esperanza. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. Muchas veces pensamos que estamos en el camino correcto. Pero el Señor que dice, avergüénzate, porque tienes mucho todavía que hacer. ¿Sí? Tu justicia todavía sigue siendo como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Pero el Señor que pide que compremos ¿de qué? De Él. ¿Qué quiere que compremos? Oro refinado en fuego, ¿cierto? Él quiere que nos acerquemos a Él y que nos entreguemos totalmente. Que caminemos como no caminó 300 años con el Señor. Que tengamos una comunión íntima con Él. Mis hermanos, esperando que el mensaje haya sido de reprensión, pero sobre todo de reprensión en amor en el Señor. Que el Señor les bendiga en el Señor. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre Celestial porque en tu infinito amor y bondad nos has dado este mensaje, Señor. Nos has hecho entender, Padre, que la norma que tú pones es una norma alta, perfecta, santa, pura y buena, mi Señor. Y que nosotros todavía no le hemos alcanzado porque en nuestra vida diaria tenemos cosas todavía de qué avergonzarnos. Especialmente, Padre, no hemos abandonado el yo y todavía ese yo está primero antes que usted, mi Señor. Es por eso que pedimos que tú sigas trabajando en nuestro ser por medio de tu Espíritu Santo, que podamos tener una comunión íntima contigo, que tengamos una relación personal, una relación real contigo, mi Señor, y que podamos entregar toda nuestra voluntad en tus manos. Ayúdanos, mi Señor, a no ser nuestra voluntad sino la tuya. Padre, pero sobre todo ayúdanos a entender que por nuestras propias fuerzas no podemos, mi Señor, sino que necesitamos de tu ayuda. Es así que en esta mañana la pedimos, mi Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos siga instruyendo, que nos siga guiando en justicia y en verdad. Gracias, Padre, acompáñanos por el resto de este santo sábado, y que seas tú en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén.